Hola, 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 bienvenidos mi gente querida, aquí estoy, con aplausos y todo, pero yo voy a venir en vivo más a menudo. Aquí estoy por y para ustedes, gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este espacio que es de ustedes, donde cada viernes nos vamos hasta el fondo. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de conectar, de conversar, de reflexionar, de compartir este espacio. Y claro, compartir temas que son importantes para todos como sociedad. Gracias a BTV, nuestra casa, por abrirnos las puertas para que de esta manera podamos llegar hasta ustedes. Y gracias a ustedes por dejarnos entrar a su casa, a su dispositivo o desde donde sea que en este momento nos estén sintonizando. Esta ha sido una semana que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar en República Dominicana. Una semana intensa con titulares, con sorpresas, con luces, con sombras y mucho que analizar. Y como siempre, desde aquí, este programa viene con todo, como dice la juventud, con verdad, con su sazoncito, con preguntas sin miedo y con ese estilo directo que ya todos ustedes conocen. Así es que acomódense, respire, coja una copita de vino que hoy es viernes, ¿por qué no? Y prepárese que ya esto comenzó y nos vamos sin freno hasta el fondo. Sí, señor, aquí estamos, aquí es que esto es en vivo y cuando las cosas son en vivo, pues ya usted sabe, ¿verdad? A partir de este momento nosotros con esa manera sabrosita, picosita, sin anestesia, vamos a tratar de desmenuzar la semana, porque aquí no hay simulacro, aquí se comenta con sazón, con estilo, eso sí, pero con ese humorcito que alivia y esa seriedad también que no se toma tan en serio generalmente. Así es que vamos a prepararnos, que esto es lo que ha pasado. Comenzamos con el presidente Luis Abinader, quien declaró que aquí se puede protestar, sí, claro que sí, pero en orden y en paz. Traducción, usted puede salir con su cartel, su pancarta, su dolor, pero sin ruido, sin bulla, sin molestar mucho, sin interrumpir el tránsito, sin sudar. Es como cuando te dicen, haz lo que tú quieras, pero sin hacer mucho lío. De su lado, Milton Morrison ahora se puso creativo y entregó un listado de paradas de motoconchos donde operan extranjeros indocumentados, para llamarle más claro, de manera irregular. Y eso como que ya parece una gincana. Lo próximo será como un mapa interactivo con alertas de indocumentados detectados, pero ojo, que aquí se exige orden solo si no se es indocumentado, porque si lo es, agarre su motoconcho que le están llevando la placa. ¿Y será que ahora pues la Dirección de Migración no sabía de eso? Y de otros puntos donde se pueden encontrar los indocumentados. Por favor, la verdad que uno tiene que escuchar cosas en este país. Pero bueno, mientras tanto, el Instituto Duartiano también nos sorprendió esta semana pidiendo tolerancia. Así como se oye, tolerancia, que seamos más tolerantes con los haitianos, que aprendamos a vivir todos juntos como hermanos. Y uno se quedó esperando que fuera como el día de Inocente Mariposa y que eso fuera una broma, pero no, fue en serio. Duarte, que usualmente es llamado para avivar el nacionalismo, hoy fue invocado, esta semana fue invocado para apaciguar, para calmar. Cosas veredes, Sancho. Y si de cosas hablamos, nos preguntamos si con relación al tema de los candidatos independientes hay libertad u obstáculos. Les explico por qué. Esta semana, la Junta Central Electoral presentó un proyecto de ley para regular el tema de las candidaturas independientes. Y lo que parecía una buena noticia terminó sonando más a candado que puerta abierta. Según el proyecto, si usted quiere aspirar a la presidencia en el 2028 como independiente,
tiene que conseguir un respaldo del 2% del padrón electoral nacional, más de 160.000 firmas y además, eso mismo, 2% en cada provincia. O sea, prepárese para hacer más diligencias que una campaña presidencial completa. A esto no le falta democracia, le sobran requisitos. Es como decirte, sí, puedes participar, si es que sobrevive al Viacrucis. Pero bueno, el canciller desde la ONU llama a que los países hagan más. Nuestro canciller, con ese verbo fino y diplomático que lo caracteriza, fue a la ONU a pedir que los países hagan más por Haití. Y yo pregunto, ¿y nosotros? Porque es muy fácil ir a Nueva York a pedir ayuda, mientras en Dajabón y Jimaní la cosa sigue igualita, así como en otros puntos de la geografía nacional. Aquí seguimos jugando a la democracia, a la diplomacia en inglés, mientras la realidad se habla en creole y nuestra situación es bastante seria, o por lo menos para tomarse en serio. Pero en medio de tanta testosterona política, una buena noticia. Francesca Rainieri se convirtió en la primera mujer presidenta de la Cámara Americana de Comercio y eso merece aplausos, enhorabuena. Ya era hora, porque mientras en otros espacios seguimos discutiendo si la mujer puede o no puede, ella ya está dirigiendo, negociando y abriendo camino. Así es que anótenlo, que eso también es historia. Hipólito lo volvió a hacer y, cómo no, esta semana también tuvo su cuota de entretenimiento político, cortesía del expresidente Hipólito Mejía, quien, refiriéndose a una posible candidatura de David Collado, dijo que eso es un hobby de pendejo. Lo dijo él, no yo, que conste. Con Hipólito nunca hay filtro y hay que decir las cosas como son. Lo que siempre hay es comedia. Y uno se pregunta, ¿cuántos hobbies más tendrá la política dominicana? ¿Y cuántos pendejos con aspiraciones? Ay, Dios, tú veas lo que lleva Hipólito a uno. Está diciendo este tipo de palabrerías y de cosas, pero bueno, con el perdón, con el respeto de todos mis televidentes. Señores, si nos ponemos serios, cerramos con lo más doloroso de la semana, la desaparición de un niño en Jarabacoa, en Manabao. Un caso que estremece, que nos parte el alma y que nos recuerda lo frágil que es todo. Todos nos pusimos del lado de esa madre desgarrada, mientras seguimos discutiendo de política, de migración y de reformas. Hay familias que solo quieren volver a ver a su hijo. Ojalá las autoridades pongan todos sus recursos, todas sus fuerzas y sobre todo toda la humanidad necesaria para encontrarlo y devolverlo a su familia sano y salvo. Pero esta semana también escuchamos a la ministra Farideh Raful referirse con preocupación al aumento alarmante de feminicidios en el primer trimestre del año que va corriendo, del 2025. Y sí, a todos nos preocupa, pero más que sorprendernos, la pregunta es, ¿y qué se está haciendo frente a eso? Porque llevamos años denunciando y denunciando y nada, y de ahí no salimos. Las víctimas siguen cayendo. ¿Dónde están las acciones claras, las consecuencias, las casas de acogida, los empleos, la protección real, la educación que pueda prevenir este tipo de hechos tan lamentables y tan tristes? No se trata de contar víctimas, se trata de evitar que las haya. Y sobre las desapariciones, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, también pidió que no desacreditemos al país ni a las autoridades, porque eso, según ella dice, nos hace daño como país. Y lo entiendo y le doy hasta la razón. Pero también hay que decir que esto no es solo un tema de percepción, como algunos quieren hacer ver con la mayoría de los casos en nuestro país. Cuando las familias no tienen respuestas claras, cuando la incertidumbre y el dolor se vuelve una rutina, no es percepción, es abandono. Y así, señores, entre lo increíble, lo preocupante y lo que ya parece costumbre, se nos fue otra semana. Aquí la comentamos, como dije, con ese poquito de humor
para no llorar y con esa mezcla exacta de crítica y cariño que todos ustedes se merecen. Porque aquí no venimos a maquillar la realidad, venimos a mirarla de frente. Continúe con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros, pero ahora no hubo aplauso, nada más al principio. No, si me aplaudieron ahorita, no me aplaudan ahora. Señores, yo estoy en serio. Lo que pasa es que parece que hoy como que este viernes me tiene a mí más alegre que nunca. Además de que estoy contentísima porque recibo a un gran amigo, alguien cuya presencia con su presencia honra este programa, porque además de la relación de amistad y de colaboración en aquella etapa de ¿Qué pasa?, tiene una trayectoria que valoramos enormemente. Nos acompaña Jesús Geraldo Martínez, reconocido economista de nuestro país con una destacada carrera en el ámbito financiero, que se ha especializado en áreas claves como la regulación, la supervisión bancaria, gestión de riesgos financieros, prevención de lavado de activos y planificación estratégica. Es asesor, conferencista, autor, ha aportado su visión crítica y propositiva en distintos medios de comunicación, contribuyendo activamente al debate económico nacional. Y a lo largo de su carrera ha ocupado posiciones claves en instituciones como la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana como director, siempre el objetivo de acercar la economía a la vida cotidiana de la gente, de las personas, promover soluciones accesibles y sostenibles. Tuvimos el honor de compartir con él en ¿Qué pasa Radio? Y hoy nos vamos hasta el fondo. Nos reencontramos para conversar sobre los desafíos de la economía dominicana, las oportunidades que tenemos por delante y cómo podemos construir un país más equitativo y estable para todos en momentos en que la gente anda muy preocupado. Pero yo no sigo hablando, que por eso que a mí la gente me dice, muchacha, pero cállate, ¿por dónde que tú te apagas? Bienvenido, Jesús Geraldo. Muchas gracias, Soraya. Muy honrado de estar por primera vez en tu programa Hasta el Fondo con Soraya. Siempre para mí es un placer colaborarte, compartir contigo diferentes escenarios, sobre todo porque tú eres un excelente comunicador, un excelente profesional. Yo que viví un tiempo contigo, de ver tu trabajo, cómo te prepara, cómo hace para que ese contenido llegue de calidad a las personas que te escuchaban por radio, porque te siguen en las redes sociales y que ahora te ven por la televisión en vivo. Muchísimas gracias por esa valoración, y yo creo que al igual que tú, es el compromiso que uno tiene con la gente. Cuando uno sirve a los demás, pues tiene que venir junto con esa preparación y con ese equipaje, vamos a decir así, para darle a la gente y a quienes siguen y creen en uno lo mejor que se pueda, que tiene que ser la excelencia. Vamos a comenzar con Leonel Fernández, que dijo que el dólar anda sin freno y que las reservas disminuyen y, lógicamente, la ciudadanía en sentido general se pone nerviosa. Cuando vemos una tasa del dólar o la depreciación del peso frente al dólar, evidentemente y lógicamente hay nerviosismo, y ha habido en los últimos días. Sí, mira, aquí lo más importante es no politizar el tema del tipo de cambio. De hecho, yo en esta semana escribí un artículo en Acento y decía que el tipo de cambio no podía ser politizado ni para ningún tipo de agenda política ni para tomar partido, sobre todo porque cuando se crean expectativas negativas sobre el tipo de cambio, las personas reaccionan y así empiezan a comprar dólares hasta el que no compra. Y entonces se empeora la situación. Se empeora la situación. Entonces yo abogaba porque había que ser prudente, tener sensatez y hablar sobre los fundamentos técnicos de cómo evoluciona el tipo de cambio en una economía, porque es muy fácil hablar del tipo de cambio que se está depreciando, pero no comprender los fundamentos técnicos. Yo creo que yo he venido haciendo una cruzada desde el mes de enero, concientizando en los diferentes medios, diciendo, mira, de agosto, desde septiembre hasta finales de febrero, la volatilidad del tipo de cambio es mucho más alta que de marzo hasta agosto. Es decir, que en esos meses, históricamente, siempre hay una mayor demanda de dólares, pero se conjuga con una menor oferta de dólares. ¿Por dónde viene la oferta de dólares? Por el lado de turismo, que cae la temporada baja ya en agosto, en septiembre, por el lado de la remesa,
que ambos son 12.000 millones, por el lado de las exportaciones, que vamos a hablar ahora, que son 15.000 millones, por el lado de la inversión extranjera directa, que viene de diferentes países, y ahí hay una oferta de dólares de 45.000 millones, pero también concientizaba a las personas, en diferentes medios, que la demanda de dólares son 30.000 millones en el año, es decir, que al país le entran 45.000 millones de dólares, y demanda 30.000, y sobran 15.000, ahí el Banco Central aprovecha y acumula reservas. Y el gobierno compra dólares también y paga sus compromisos, y los bancos acumulan también dólares. Entonces, y nosotros, lo que ahorramos en dólares, también ahorramos en dólares. Entonces, yo decía, pero que las personas estaban entendiendo mal la dinámica del mercado, sobre todo porque había muchos comunicadores, periodistas, que estaban influyendo a esa incertidumbre. No obstante, se da que había un exceso de peso en la economía, que el Banco Central ha estado recogiendo, vendiendo reservas internacionales, pero a la vez también sacando con sus instrumentos de política monetaria. Y el gobernador lo dijo en un comunicado que sacó en un domingo hace como 4 domingos. Decía, mira, entonces suma una incertidumbre global donde todos los países en Latinoamérica, llámese Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, República Dominicana, se le ha depreciado el tipo de cambio. Es decir, que República Dominicana no era la excepción por un tema de la incertidumbre mundial que hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay incertidumbre mundial, las personas se refugian, y los inversionistas en una moneda que es el dólar o en oro. Y y la moneda y el oro han subido de precio. Ahora bien, yo decía la semana pasada, y fue hasta viral se hizo un tuit que hice, que la demanda de dólares en el mes de marzo, ya en la última semana, había caído, y todo el que había comprado dólares a 64 pesos se iba a quedar con su dólares caro, o a 63,50. En esta semana, hoy cerró, todos los bancos están bajando casi 70 puntos. Está cerrando el tipo de cambio del 63 por 1 y se está comprando el 61,50. Y la semana que viene va a seguir bajando. Entonces, porque ahora hay menos demanda de dólares, sigue la oferta. Se calmó la cosa. El Banco Central sacó los pesos y sigue sacando los pesos que están en exceso, pero también le sacó algunas resoluciones de Junta Monetaria al sector bancario para no limitar, sino que evalúen los riesgos a los tomadores. Si una gente es generadora de dólares, tú le puedes prestar en dólares, pero si no es generadora de dólares, la Junta Monetaria limitó hasta un 25%, una medida prudencial, sana, para evitar de eso. Ahora que hablas de esas medidas, decía, y nos gustaría que nos enseñaras de una manera más llana acerca de esas medidas que ha implementado la Junta Monetaria, y cito, con el objetivo de aportar al fortalecimiento de los intermediarios financieros y cambiarios en un contexto global complejo y de alta incertidumbre. Aplatánanos eso, por favor. No. Entonces, lo que el Banco Central o la Junta Monetaria ha hecho es tomar algunas medidas prudenciales para evitar que personas que no generan dólares dentro de la economía tomen exposiciones de préstamos en dólares. Es decir, si yo lo que produzco peso, yo no me puedo estar endeudando en dólares, porque entonces yo voy a tener que ir a buscar dólares al mercado, claro, y eso crea presión. Claro. Entonces, ¿qué hizo la Junta Monetaria? Digo, mira, a los no generadores de dólares, del total de los depósitos de las captaciones que tú tienes, banco, tú le puedes prestar hasta un 25%. Es decir, si tú tienes 100 millones de dólares captados, tú puedes prestar a no generadores de dólares el 25%. Y a los generadores de dólares, que son los exportadores, entonces tú le prestas el 75%. Eso es lo que hizo el Banco Central, o la Junta Monetaria, pero también tomó algunas medidas de que si tú te cedes, entonces tú vas a tener que, a nivel de la solvencia, provisionar el 150% de ese riesgo que tú estás tomando, que a través de esa persona, de ese agente económico que tú le estás prestando. Entonces, esas son medidas prudenciales para mantener sano el sistema financiero, para evitar que personas, empresas que no generan dólares, se endeuden en dólares, endeúdense en pesos, en la moneda que usted produce, y así se mitiga ese riesgo. Eso es lo que ha hecho la Junta Monetaria, y sacó 3 resoluciones poniendo límites, los temas, cómo se iban a cubrir los temas de riesgo, y que son muy sanos dentro del sistema. Ahora, los bancos van a replicar algunos, porque ahora los constructores, como no son, son importadores, no son generadores de dólares, entonces el crédito se le va a limitar. A los importadores
que no generan dólares, el crédito se le va a limitar a nivel de moneda extranjera. Pero eso le va a quitar también presión al tipo de cambio y eso es lo que estamos mirando. Y eso es lo que ha venido el Banco Central a acotar ese riesgo, que es muy sano en tiempo de incertidumbre, como vive el mundo y como lo refieren los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Insisto en el nerviosismo que se generó y tengo que citar a la Unión Nacional de Empresarios que mueven, ¿verdad?, por esa preocupación y manifestaron en esta misma semana el asombro y la preocupación frente a esa depreciación del peso. Sí, pero yo espero que ahora se pronuncien, porque si de 64 que terminó la semana pasada, terminó ahora en esta semana a 63,10, esa es 63,14 o con 10, esa va a ser la información que va a empezar el lunes a nivel de la venta y se va a seguir apreciando. Y la mayoría de los bancos, de los agentes de cambio, bajaron un peso a la compra en el spread y el spread se ha estrechado. Entonces ya eso no debe ser preocupación. De hecho, los economistas que manejaban los fundamentos económicos a nivel del tipo de cambio se expresaban, es decir, es un tema estacional. Y lo que se va a ver ahora en el mes de abril es que se va a seguir apreciando, el peso se va a seguir fortaleciendo, porque el Banco Central ha retirado ya más de 50,000 millones de pesos. Y hay una sobreoferta, y ha caído la demanda, porque ya el que hizo su inventario hasta agosto no vuelve a pedir porque tiene su inventario, porque así se maneja la economía. Claro. Entonces, el que se quedó con su dólar y lo compró caro, que se quede ahí con su dólar, porque si va a salir a vender, va a tener una pérdida cambiaria. Sí. Sí. Y por eso hay que entender la dinámica y no llevarse de nerviosismo y no volverse loco, ¿verdad? Y no volverse loco, que es lo que estaba pasando con algunos periodistas. El tipo, porque eso estaba contemplado, el gobierno proyectó una depreciación. O sea, no hubo una falta de previsión o de adelantar la situación que, aunque fuera momentánea, se presentó. Se pusieron nerviosos. Y quizá le faltó, visión en creer en que el Banco Central estaba haciendo lo que tenía que hacer. El Banco Central implementó medidas concretas y contundentes. Primero vendió dólares, reservas internacionales, lo que debe ser, porque las reservas internacionales, ¿cómo el banco la acumula? Comprando dólares en mercado y poniendo peso. Entonces, igual también, ¿cómo la pierde? Bueno, sacando esos excesos de peso y poniendo los dólares. Igual también con sus instrumentos de política monetaria. Es decir, si los bancos tienen dinero y tú le estás ofreciendo un 12% en vez de comprar dólares, una mayor rentabilidad, ante una depreciación de un 5, de un 6% en el año, entonces pues lo pongo en el Banco Central. Entonces el Banco Central también retiró dinero. Igual con estas medidas prudenciales para que las áreas de tesorería y las áreas de negocio no jueguen con el tipo de cambio. En sentido general, y dejando a un lado el tema, que es parte del tema, ¿cómo describes la condición, la situación financiera, económica presente de República Dominicana? Estamos en un momento, tú sabes que hay mucha gente que dice, cuando escuchamos a las autoridades, hablamos de números que la gente de manera en las calles, el de a pie o como se dice coloquialmente, no los recibe y no los siente en sus bolsillos. Hablamos de inflación, hablamos de precios cada vez más elevados, hablamos de una situación económica para la gente, para el presupuesto familiar y para muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas, las más pequeñas, las micro, que no se corresponde con lo que las autoridades generalmente presentan. Mira, quizá no es lo correcto no sería decir que no se corresponde. La gente, porque es un tema de la distribución de la riqueza. En República Dominicana, el 1% de los más ricos reciben el 40% de la riqueza de lo que se produce. Y ya hay un 60% de lo que produce, del Producto Interno Bruto, que queda para el resto del 99% de la población. Ahora, el 40% de la población apenas recibe el 5% de ese 100% que se produce. Entonces, ahí hay una desigualdad y por eso es que las personas no reciben. Pero eso se combina con los bajos salarios que hay en la República Dominicana. El gobernador dijo que el salario promedio, el 40%, 13,400 pesos. Sí. Entonces, con 13,400 pesos la gente no vive. La canasta, este aumento que se acaba de hacer, pues estamos hablando de 800 pesos. Son 45,000 pesos y el salario
promedio ahora de las grandes empresas son alrededor de 28,000 pesos. No cubre, es decir, tienen que haber dos personas trabajando en el mismo hogar para cubrir todos los gastos, o la gente vivir del multipicoteo, de una entradita aquí, una entradita allá. Entonces, fíjate cómo vamos, es decir, la población no percibe esos ingresos, los salarios son bajos en la República Dominicana. Entonces, la inflación acumulada, a pesar, y ahí eso hay que decirlo, el gobierno ha hecho esfuerzo de ir indexando los salarios mínimos de diferentes niveles, de las diferentes categorías de empresas y de los diferentes subsectores, para que eso provoque un aumento, se siga provocando un aumento hacia arriba, hacia la base de la pirámide, en la base de la pirámide, y hay que reconocerlo, es decir, devolverle algo de la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el gobierno en los últimos 5 años. Pero esa inflación ha sido mundial para todo el mundo, es decir, no solamente la República Dominicana ha recibido inflación. Entonces eso es lo que sucede cuando tú ves que la gente no tiene dinero para costear una canasta básica digna, no tiene dinero para ahorrar. Entonces le dice, mira, ¿qué crecimiento tú me hablas cuando yo no puedo, ni con la alimentación ha subido un 50%? Si tú comparas en los últimos 5 años, todo, en la promedio, alimentación, la educación, la salud, todo. Entonces, las personas no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno ante esa situación? ¿Qué tiene que hacer? Que es una espada de doble filo, asistir a los más vulnerables. Y por eso usted ve que... si seguimos vamos de gobierno en gobierno con el famoso asistencialismo. Sí, pero cuando uno analiza eso, el 48% de lo que recibe el gobierno se está yendo a asistencia y un 30% a pago de deuda externa. Sí. Estamos hablando que ahí hay el 78% y 22% te está quedando para pago de nómina y para inversión pública. Y por eso usted ve que hay una baja inversión pública en la República Dominicana en los últimos años, que es el punto que debe trabajar el gobierno. Cuando usted vio en un programa que circuló mucho de Manolo, que le preguntaron al ministro administrativo, diga 5 obras. Y el ministro no pudo decir una solamente, dijo. Y lo que hablaba de proyectos, ¿no? Pero eran obras concretas. Entonces, eso hay que el gobierno tiene que trabajar esa parte. Pero ahora se encuentra en un contexto, como han dicho todos los organismos internacionales, y así están todos los países, crecimientos inciertos e impares. La economía, todos los organismos internacionales con estas medidas del presidente Donald Trump han ajustado el crecimiento económico hacia la baja. ¿Y qué significa para un gobierno un crecimiento económico menor? Menor impuesto, menor ingreso, menor entrada de impuestos. Entonces, la recomendación al gobierno es que se ajuste los pantalones y que sepa gastar con calidad, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Y es importante que el gobierno entienda esto en este contexto. Es decir, cómo seguir racionalizando y mejorando la calidad del gasto público en la República Dominicana. Una reforma tributaria, una reforma fiscal que se ha intentado hacer 2 veces y que todavía y se intentó en el primer gobierno, en el primer periodo, perdón, y eso no pasó. En esta tampoco es... No, eso ya va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil en este contexto? Primero, porque en una economía que no es que vamos a entrar en recesión, pero vamos a crecer alrededor del 3.5% al 4%. Y quizá con un esfuerzo a un 4.5%, pero mis proyecciones es que crezcamos entre un 3.5% a un 4% por debajo del potencial económico. Pero estas medidas de aumento de salario también van a generar inflación. Pero de manera indirecta, estas medidas, nosotros importamos el 80% de los Estados Unidos. Sí. Ahora, y exportamos también. Entonces, las exportaciones van, todo lo que venga de Estados Unidos, que utilice materia prima de otros países, que va a entrar más caro en Estados Unidos, eso va a provocar más inflación, más pérdida del poder adquisitivo. Entonces, tú no puedes decirle ahora a la gente, te voy a aumentar los impuestos cuando los precios van a aumentar más de lo que se tenía proyectado cuando se hicieron las proyecciones macroeconómicas para el año 2025 en la República Dominicana. Entonces, ya no hay condiciones en la República Dominicana para hablar de una reforma tributaria ni de una reforma fiscal que conlleva la parte de los gastos. Lo que el gobierno tiene que hacer es entonces cómo va a mejorar que ese 55% de la población dominicana que no pague impuestos, pague impuestos. Eso tiene que trabajar esa parte, que esas elusión de impuestos y evasión de impuestos, cómo mejorar los ingresos, porque
están creando mesas de trabajo con el tema de los aranceles. Pero todo el mundo sabía que eso venía. Porque eso lo dijo muy claro. Lo dijo bien claro. Él dijo, Donald Trump dijo, y por eso el pueblo estadounidense votó contundentemente que él iba a poner tarifas arancelarias recíprocas de todos los productos que entran a Estados Unidos y que como compensación le iba a bajar los impuestos a las empresas y a los estadounidenses. Y por cierto, con ese anuncio que hace el presidente Donald Trump esta semana de la imposición de, como bien dices, como sabemos todos, algo que se conocía, era como crónica de una muerte anunciada, de este arancel, de un 10% a productos provenientes de, en el caso nuestro, de República Dominicana. Frente a este escenario, ¿qué impactos directos, indirectos podría tener o va a tener esta medida en nuestra economía? ¿Tú crees que las autoridades monetarias están preparadas? ¿Se evaluaron? Ya has dicho que han debido prepararse, se evaluaron, se evaluó el nivel de detalle que amerita esta situación. Y por otro lado, ¿cómo podría afectar también negativamente la economía estadounidense una medida como esta? Vamos a hablar de esto y de otros temas que todavía nos quedan con Jesús Geraldo, y nos informa nuestro equipo de producción que vamos a hacer una pausa brevísima para publicidad. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En esta noche de viernes estamos hablando de economía, de finanzas. Jesús Geraldo Martínez está con nosotros y antes de irnos a la pausa hablábamos o dejamos una pregunta sobre la mesa a propósito de las medidas de Donald Trump. Decíamos que crónica de una muerte anunciada, impactos positivos, negativos, ¿qué impacto va a tener eso para la República Dominicana? Mire, y para la propia sociedad americana. Vamos primero para los estadounidenses. Los estadounidenses tienen que prepararse, como lo decía hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, o presidente del Banco Central, que es el CIMER. Él decía que los estadounidenses se tenían que preparar para mayor inflación, porque ¿qué es lo que son los aranceles? Todos los productos que van a entrar a Estados Unidos, que el resto del mundo le vende a Estados Unidos, van a entrar con un impuesto que van desde un 39% al más alto a un 10% generalizado, porque Donald Trump lo que dijo, yo voy a aplicar tarifas recíprocas. Si República Dominicana me aplica un 10% de impuesto a los productos que entran por la aduana, entonces esos mismos productos que entran por mi aduana yo le voy a aplicar un 10%. Entonces el pueblo estadounidense va a perder empleo, como ya lo están referenciando en fábricas de Michigan, por el tema del acero, los vehículos, los electrodomésticos, la alimentación, todo va a subir en Estados Unidos. Donald Trump ha prometido que va a bajar los impuestos y eso le va a liberar. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump? Bueno, libero impuestos internos y maximizo impuestos externos. Pero hay que ver si esa receta le va a resultar a Estados Unidos. Pero, mientras tanto, hay pérdida de empleos y hay mayor inflación en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo le pega a República Dominicana esas medidas? Lo del 10%, ¿qué significa? Si la República Dominicana, como es dicho, exportaba 15.000 millones de dólares a los Estados Unidos, Donald Trump le está diciendo, ok, de esos 15.000 millones, ustedes, los exportadores dominicanos, y en Estados Unidos son los que están importando, ustedes van a tener que pagar un impuesto para que entre esos 15.000 millones de un 10%, 1.500 millones de impuestos. Ahora, eso no lo paga necesariamente el exportador dominicano, eso lo va a pagar el consumidor final, que es el consumidor estadounidense. Y eso va a depender de la elasticidad de la demanda que tenga ese producto. ¿Qué tendrán que hacer la zona franca dominicana y los exportadores dominicanos? Dos cosas. O ser más eficientes, que en un contexto, por eso decía que lo de la reforma fiscal está fuera, porque también hay aumento de salario y ellos van a comprar materia prima más cara. Entonces, es como más difícil ser más eficiente, pero es una medida. O simplemente reducir margen de ganancia para aquellos productos
que su elasticidad, los consumidores estadounidenses digan, bueno, prefiero dejar de consumir si me van a aumentar el precio. Entonces, si los dominicanos que exportan a Estados Unidos quieren mantener el mismo precio, entonces tendrán que ser más eficientes o sacrificar ganancias. Si es un producto que tiene una demanda inelástica, que sí o sí que se demanda, entonces no importa, se le va a traspasar completamente ese aumento de ese precio al consumidor estadounidense. Ahora, ¿qué puede traer eso? Una reducción de las exportaciones. ¿Qué es las exportaciones? ¿Y qué puede traer eso? Una menor entrada de dólares en la economía dominicana. Pero el impacto todavía no puede ser mirarlo en esa misma dirección, porque a China le están poniendo un 39% y a Nicaragua le están poniendo un 18%. Entonces, si a Nicaragua, los tabacos de Nicaragua que competimos nosotros a nivel de tabaco van a entrar con un 18% de impuestos y los de nosotros con un 10%, ¿a quién le van a comprar más los estadounidenses? Vamos ganando. ¿A Nicaragua o a República Dominicana? A pesar de ese 10%. Entonces, le van a comprar a la República Dominicana. Igual también, si hay algún producto de China o de México que salga mucho más caro, entonces llevarlo a Estados Unidos y que ellos tienen unos impuestos. Ahora no le aplicaron aranceles a ellos por tema de que, por lo menos a México y a Canadá. Sí. Solamente al acero y al aluminio, a los metales. Entonces, si si tenemos productos más competitivos y más baratos, es posible que hasta las exportaciones puedan aumentar y los exportadores mitigar ese 10%. Sin embargo, hay un efecto indirecto que ahí es que le va a pegar a la economía dominicana completa. ¿Y cuál es el efecto indirecto? Es que si Estados Unidos entra en recesión, como están ya vaticinando los organismos internacionales, de un crecimiento de 2.2 lo bajaron a 2, a 1.8 y ahora a 1.6, fíjense cómo va. Entonces, en República Dominicana vamos a tener menos exportaciones, menos inversión extranjera directa, menos remesa y menos turismo. Y estamos hablando de un impacto. Y eso sí puede afectar a la economía de la República Dominicana, pero no solamente a la economía de la República Dominicana, a todas las economías. Y por eso es que hay ese riesgo de incertidumbre, porque esas políticas que está implementando la administración de Trump, lo que pueden traer en el corto plazo, llámese en este año, desempleo, menor crecimiento. Entonces, ¿cuáles y son mayor las inflación? acciones fundamentales que nosotros como país debemos implementar para fortalecernos de manera efectiva ante esta situación? Y además, hablaba en varias ocasiones, las turbulencias globales. ¿Qué tiene que hacer República Dominicana? Empezar a ver dónde hay mejores nichos de negocio. Si yo tengo que pagar un 10% como exportador allá en Estados Unidos y lo puedo exportar quizás mucho más barato a otros países de Latinoamérica, a Brasil, a Argentina, o quizás a China, a Europa, entonces yo tengo que buscar la manera de abrirme a nuevos mercados. Eso es la primera opción que tiene que hacer. ¿Cómo me abro a nuevos mercados? Pero también, ¿cómo soy más eficiente para producir mucho más barato? Pero también, ¿cómo puedo también mitigar parte de la rentabilidad para poder seguir vendiendo en los Estados Unidos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? A mí no me preocupan los empresarios dominicanos, porque los empresarios dominicanos van a salir fortalecidos con esta parte. A mí me preocupa más que si hay una recesión a nivel de los Estados Unidos, en República, y eso significa para la República Dominicana menor ingreso de turismo, menor inversión extranjera, menor entrada de dólares por remesa y menor exportaciones, porque si cae la demanda ya también, claro, eso se traduce acá, claro. El gobierno va a tener menos ingresos para poder cubrir todas las necesidades que tiene la República Dominicana. Y ya no puede hacer una reforma para hacer dique aumentar los ingresos. Este no es el contexto ni es el momento y sería imprudente traer ese tema sobre la mesa en la República Dominicana. Entonces, al gobierno, a los hacedores de políticas del gobierno, de políticas públicas, lo que tienen es que vamos a revisar este presupuesto de gasto público que tenemos, vamos a empezar a recortar publicidad, vamos a empezar a recortar
gastos innecesarios, vamos a hacer el gobierno quizás mucho más eficiente para que el gobierno pueda tener el dinero de atender a los más vulnerables y las necesidades que corresponden en el país. Un gran desafío entonces tienen las autoridades. Tiene un gran desafío. Más que la mesa de trabajo que se están creando, que están muy bien por parte del Ministerio de Industria y Comercio, es correcto porque así van a buscar más mercado, dónde colocar los productos y mitigar ese impacto, que es para mí mínimo, porque un 10% se puede absorber perfectamente. Es pensar qué pasaría si Estados Unidos entra en recesión, porque ya el Banco Central está haciendo su trabajo, las autoridades monetarias y financieras, sacando el exceso de peso, mitigando los temas de los riesgos cambiarios de los bancos, para evitar un tema con el tipo de cambio, de que se le vaya de la mano. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene el Banco Central ante una economía tan dependiente del entorno internacional, que lo has mencionado y que lo hemos mencionado ya en lo que va de esta conversación? Para el Banco Central lo más importante es la estabilidad de los precios internos de la economía. Y el Banco Central ha dado señales claras y ha sido bien claro en todo ese historial de que para él la meta de inflación de que se mantenga entre un rango entre un 4 a un 5%, entre un 3 a un 5% es clave. El Banco Central tiene muchos mecanismos y en este contexto, ¿qué es lo que tiene que preservar el Banco Central? Es la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de los precios. Y que la economía crezca menor a nivel del crecimiento porque las tasas de interés van a seguir subiendo. Si en el Banco Central los bancos están colocando a un 12%, ¿usted cree que le van a prestar a usted a un 12%? No, le van a prestar a un 18%, a un 24%, claro, a un 26%. Entonces las tasas de interés en el sistema financiero van a seguir subiendo. ¿Y qué eso va a tener? Que el que iba a comprar un carro, el que iba a comprar una casa, va a tener que postergar eso. Pero el Banco Central tiene que estar en línea con el mandato que tiene, que es la estabilidad de los precios internos de la economía. Entonces el Banco Central tiene su mecanismo y las reservas internacionales están en 14.000 millones y van a aumentar en los próximos meses porque los excesos de dólares, el Banco Central no va a dejar que el tipo de cambio vuelva a ticar al 61. Va cuando ya esté presionando al 62, si llega ese momento, va a retirar el dólar y va a acumular nuevamente reserva, o lo puede acumular con 62,50, o puede decidir que lo va a dejar con 63. El Banco Central tiene todos los mecanismos para poder jugar, que esa es la función de un Banco Central ante momentos de incertidumbre como vive el mundo y como vive en cada uno de los países ahora mismo. Si Jesús Geraldo Martínez pudiera rediseñar la economía dominicana desde cero, ¿por dónde comenzaría? Bueno, mira, yo, si es la economía, lo que pasa es que hay que ver desde qué punto de vista. Yo empezaría siendo mucho más eficiente el gobierno. Hay muchas instituciones redundantes, hay mucha empleomanía en el gobierno, como salió en esta semana, más empleo y las nóminas más abultadas. Yo creo que son las medidas que tomó El Salvador, que tomó Javier Milei en Argentina, haciendo un gobierno mucho más eficiente, que es lo que está haciendo Donald Trump ahora mismo, es decir, haciendo un Estado mucho más eficiente, empezando por ahí. Luego creando las condiciones de mercado para que el sector privado se desarrolle sin muchas restricciones a nivel de la libertad de los precios, que es como se desarrollan los mercados, que es lo que pretende también Donald Trump también. Es decir, porque el desarrollo de un país hay que dejárselo a la parte del sector privado y el gobierno que atienda las necesidades de los más vulnerables, de los más necesitados en la República Dominicana y que crea las condiciones de infraestructura para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, que es donde es el hándicap de este gobierno que se lo señalan y yo creo que es la oportunidad. Entonces, ¿cuál es el consejo económico al presidente Luis Abinader? Excelentísimo señor presidente, Luis Abinader Corona, 2 puntos. ¿Cuál es el consejo de Jesús Geraldo? Hay que hacer mucho más eficiente y mejorar la calidad del gasto público en la República Dominicana. Bien, ahí está dicho. Oyó presidente, que el presidente oye este programa, todos los viernes está ahí en sintonía, ¿sí o no, producción? Él lo ha dicho, lo ha reportado. ¿Qué 3 palabras utilizaría Jesús Geraldo Martínez para describir el futuro económico de la República Dominicana si hacemos lo que hay que hacer, lo correcto, lo que toca, frente a este panorama? Porque hay que ver cuál es el contexto que nosotros
que está viviendo el mundo en este momento. Lo primero es que no se puede perder la esperanza, es decir, de que el país, aunque se le critica a algunos que ese crecimiento no llega a la mayoría de la gente, yo entiendo que va por el camino, es decir, tiene oportunidades de mejora, porque cada gobierno tiene sus luces y sus sombras. Y si yo tendría que definir 3 palabras a nivel de cómo vamos, yo creo que el país, República Dominicana, va por una senda que tiene oportunidades de mejora, sobre todo en el cumplimiento de las metas que se propone el gobierno. Ahí hay oportunidades de mejora y hay que dejar que el sector privado pueda desarrollarse con la mejor facilidad posible. Y hay que olvidarse, como decía, del tema de impuestos. Es decir, mis 3 palabras son, hay que ser, y tú no le puedes pedir más lo imposible. Mira, en tiempo de incertidumbre, ¿qué tú tienes que tener? Paciencia, es lo primero. En tiempo de incertidumbre, ¿qué tú tienes que tener? Precaución con el tema del gasto público. Entonces, tú tienes que saber gastar inteligentemente. Entonces, paciencia, precaución. Precaución del gasto público, es decir, cómo saber gastar bien. Es decir, mira, voy a tener que no tomar más riesgo y no tomar riesgos innecesarios en una economía. Yo agregaría otra: paciencia, precaución y planificación. Y planificación. Ahí se están riendo como que si yo fuera, ¿verdad? Las 3 P, las 3 P. Y planificación. Recomendaciones prácticas. Nos queda, dice producción por ahí, 3 minutos. Recomendaciones prácticas que le podrías dar a las familias dominicanas para enfrentar la inflación, la situación económica y cómo nos afectaría todo este panorama. Mira, es mi día a día en este momento. A las personas que me están consultando dónde quieren invertir dinero, o que si van a tomar un préstamo, si es buen momento para comprar un bien. Si la economía mundial entra en recesión, los precios de todos los bienes inmuebles van a caer y todo va a caer. Yo le digo a la gente, mira, es mejor mantener tus ahorros, ya sea en dólares, si lo tienes a una tasa de un 5%, o en pesos, si puedes conseguir un 11.5%, y no tomar riesgo innecesario. Es lo primero que le digo a la gente, hay que ahorrar en tiempos de incertidumbre, hay que ahorrar. Y ahí también entra también la parte de la planificación. Tienes que, a nivel de tus ingresos, tú sabes que todo el mundo tiene los ingresos limitados, pero los gastos de cada uno personal de las empresas no son limitados. Entonces, a esas personas yo les digo, mira, no gaste más de cosas que tú no necesites. Manéjate con el presupuesto, no lo más ajustado, sino lo más prudente posible, sin tomar deudas innecesarias, porque luego tú no sabes, una persona no sabe si puede perder el trabajo en el camino, en este momento donde hay incertidumbre mundial. Entonces, esos son los consejos que yo le estoy diciendo a las personas. Mira, mantente líquido a nivel de tus inversiones, títulos de valores y de corto plazo, y juega con la calidad del gasto tuyo y no te endeudes, básicamente. Y a todas las empresas para que no tomen decisiones. Es decir, igual también a los mismos bancos. Los bancos tienen que revisar su meta de crecimiento de colocaciones de préstamos, porque si se enfocan en esas metas de préstamos, se le va a deteriorar la cartera, entonces esa rentabilidad también se le puede perder ahí. Entonces hay que ser prudente en tiempo de incertidumbre. Escucharon bien, prudencia. Arrópese, diría un buen dominicano, arrópese hasta donde su sábana le alcance. Así mismo es. Prudencia, ser cauto y planificar. Ha sido un gusto conversar contigo. Lamentablemente, solo teníamos 1 hora, pero te va a poner como un tráfico, Joanny. Aquí se va a poner mala nuestra productora porque me están mandando a despedir. Déjame despedírmele, por Dios. Gracias Jesús Geraldo por compartir tu visión. Y lo que vamos a hacer es comprometerte a que por lo menos una vez cada 2 o 3 meses pueda estar por aquí, una vez cada 3, dijo él. Vamos a decir que una vez cada 2, porque se me quedaron muchísimas preguntas. Quería hablar del empleo informal, de los emprendedores, así es que sí, te necesitamos pronto. Ahí hay por aquí. Muchas oportunidades de mejora para Sigan el la gobierno página también de Jesús Geraldo, que ahí vemos muchos consejos. Jesús Geraldo Martínez. Así solamente. Así como en suena. Instagram. Así en Instagram. A ustedes gracias por acompañarnos a otra entrega de Hasta el Fondo con Soraya. Esperamos que esta charla
ojalá les haya ayudado a entender mejor este embrollo, la economía de nuestro país y también en el contexto internacional, y a tomar sobre todo decisiones conscientes e inteligentes. No olviden seguirnos en las redes sociales y ver el contenido de este programa en nuestro canal de YouTube. Aprovecha y suscríbete. Nuevamente, gracias, Jesús Geraldo. Gracias a ti, Quedas en Soraya. deuda, tienes que volver. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.